Muy buenos días. Dios les bendiga. Bueno, hoy no vine solo, vengo con mi esposa y mis hijos. Voy a pedirle que por favor se coloquen de pie. Me acompañan. Faltó uno, llega en otro servicio. Llega más tarde por temas laborales. Qué gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, poder compartir esta palabra que el Señor nos trae a nosotros. Digo nos porque yo soy el primer receptor, ¿cierto? Yo no puedo decir algo que el Señor a mí no me ha dicho. Entonces, yo soy el primer receptor y digo, por eso nos trae. Qué bonito esta serie que van a iniciar, la del Mesías. Estuve junto con mi familia en estos tiempos de madrugadas, la primera semana en Alcaragüe, y pudimos estar compartiendo el viernes aquí el cierre de las madrugadas, y fue un tiempo maravilloso. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos recibieron de parte del Señor? Levanten la mano los que venían a las madrugadas. Ahora sí, así como decía el pastor Frank. Levanten la mano los que recibieron del Espíritu Santo. Porque sabes, el Señor tiene para nosotros en este tiempo algo especial. Este es el tiempo que Dios quiere para que nosotros desarrollemos el ministerio que cada uno tiene. Porque déjeme decirle algo, cada uno de nosotros tiene un ministerio. ¿Cuántos dicen amén? No todos estamos llamados a ser pastores o predicadores desde un púlpito, pero todos estamos llamados a ejercer el ministerio del evangelismo, el ministerio de llevar la palabra del Señor a todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted tiene un llamado, Dios lo está preparando para desarrollar ese llamado. Dios lo está preparando para eso. Y lo que ocurrió en esos 10 días de madrugadas es simplemente la antesala de lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. ¿Cuántos quieren más? Yo quiero más. Yo recibí en esa semana algo nuevo de parte de Dios. Me oxigené. Y sé que mi familia también recibió, y fue para mí una experiencia especial. Y sabes, todos los días Dios tiene algo nuevo para nosotros. Dios está preparando algo especial. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y como Dios está preparando algo especial, Dios siempre prepara las cosas para Él actuar. Él no actúa de imprevisto. Algunas personas se caracterizan por ser buenos improvisadores, que son expertos en improvisar. Pero déjame decirte algo, Dios no deja nada al azar. Él todo lo organiza, lo prepara, sabe en qué momento se van a dar las cosas, y no solamente se anticipa, sino que prepara el ambiente para que esas cosas ocurran. Entonces, déjame decirte algo bueno va a ocurrir, porque Dios está preparando el momento, primero para su venida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y segundo, estás preparando el día especial para ti. Hay un momento especial para ti. Y estamos por verlo. Lo mejor está por venir, diga, lo mejor está por venir. Dios no quiere que estés hablando de lo pasado. Dios quiere que estés hablando de lo que está por venir, porque lo que viene es mejor. Y siempre hay un momento perfecto. Y por eso le puse al mensaje del día de hoy ese título: el momento perfecto. Dios prepara el ambiente para la venida de Jesús. Ahorita el pastor Rafael nos hablaba de preparar el camino.
y él preparó el camino para la venida de Jesús. El Evangelio de Mateo nos muestra la genealogía de Jesús partiendo desde Abraham. Y nos muestra cómo Jesús tenía el linaje de Abraham, o sea, era judío, pero además intencionalmente lo colocó en el linaje de David, porque una de las intenciones de Mateo al escribir el Evangelio fue precisamente dejar plasmado que David es el rey, pero que Jesús es el heredero eterno al trono. Jesús es el heredero al trono de David, y él quería mostrarlo y dejar plasmado, dejar fijo en la retina de todos los que leamos el Evangelio de Mateo. ¿Cuántos ya se leyeron el Evangelio de Mateo? Por lo menos una vez en su vida. Debería haber leído más, pero por lo menos una. La genealogía nos revela la organización de Dios. La genealogía nos muestra el control de Dios, la soberanía de Dios al momento de organizarlo todo. Dios organizó la historia para llevarnos a Cristo. Dios organiza nuestro presente para llevarnos a Cristo. Dios va a organizar nuestro futuro porque Cristo viene por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todo lo que ocurre está en las manos del Señor. Dígale a la persona que está a tu lado: Dios sigue siendo rey y Él sigue teniendo el control. Hay cosas que nos ocurren a las que no entendemos. Cosas que de pronto, si fueran de nuestro control y dominio, no ocurrirían de la forma en las que ocurren. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo. Porque uno a veces se atreve a darle consejos a Dios. Uno dice: Señor, ¿será que mejor? ¿Y por qué no hiciste? No, ustedes dirán: no, yo nunca he dicho eso. Yo jamás se me ocurriría cuestionar a Dios. Y cada vez que dices ¿por qué? ¿O para qué? ¿Qué estás haciendo? ¿No estamos cuestionando a Dios? Le estás diciendo: Señor, yo tengo un mejor plan que el tuyo. Pero déjame decirte algo: el plan de Dios siempre es perfecto, aunque tú y yo no lo entendamos. Quiero que leamos el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 17, para iniciar esta serie de mensajes que van a iniciar a partir de hoy. ¿Lo tienen? Mateo 1, 17. ¿Lo tienen? Bueno, ahora vamos a orar. Déjelo ahí y oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, estamos a punto, Señor, de escudriñar tu palabra. Y hoy nos has hablado de darnos sabiduría. Hoy nos hablaste al momento de la administración de que tú tienes y estás dispuesto a darnos sabiduría. Hoy te pedimos, Señor, que ese conocimiento que se derramó sobre Salomón también esté sobre nosotros, Señor. Que esa sabiduría que viene de lo alto hoy se pose sobre nuestras vidas. Que tu Espíritu nos lleve a la verdad de tu palabra y que podamos entenderla, apropiarla y vivirla, Señor. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Dice la Escritura: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, ¿cuántas? Diga: eso no fue al azar, eso fue planeado. Eso tuvo una mano organizacional, algo que lo cogió y lo organizó de tal manera
de que ocurriese de esa forma. Yo quiero confesarme en algo. Yo no soy el hombre más organizado de esta vida. No lo soy. De hecho, soy un muy buen improvisador. Pero aún la improvisación se organiza. Hay que saber en qué momento ser improvisador. No puedes improvisar al estar aquí. Porque usted se imagina donde yo improvisaría estando aquí arriba. ¡Qué locura diría! ¡Qué barbaridad voy a decir! Para estar aquí, yo me preparo. Para hacer algunas cosas, usted y yo nos preparamos. Para ir a hacer un examen médico, usted se prepara, ¿sí o no? Para presentar un examen de la universidad, ¿qué le pasa al que no se prepara? Se lo tira. Para eso nosotros nos preparamos. Ahora, Dios preparó todas las cosas. Y me gusta la organización que Mateo plasma al momento de hacer este conteo. Mateo era estadista. Mateo era un hombre de números. Era recaudador de impuestos, ¿se acuerdan? Mateo era un hombre que cuando le decían las cosas 2 o 3 veces seguramente se lo organizaba y decía, mira aquí, y organizaba en orden. Y en ese orden, Mateo lo plasma en este pasaje. Cuando leemos por primera vez las genealogías, de hecho hay un libro en la Biblia que se llama Números. ¿Qué creen ustedes que van a encontrar en el libro de Números? Genealogías y números, estadistas. Van a encontrar organización de las tribus, cómo entraron, cuántos entraron, por dónde entraron, cuánto tiempo se demoraron. Todo eso está organizado, porque a Dios le gusta la organización, ¿cierto? Y Mateo organiza partiendo en Abraham. Y dice, la genealogía de Jesús, las generaciones de Jesús desde Abraham. ¿Y por qué lo hace desde Abraham? Porque él es el padre del pueblo hebreo, ¿cierto? Él es el primero de los patriarcas. Desde ahí nace el pueblo de Israel, desde Abraham. Y Abraham fue el primero que se le dio un pacto. Abraham fue el primero al que se le nombró para decir que de su linaje vendría el Mesías. Por eso se coloca desde Abraham. Y dice, Abraham, inicio del pacto. Y recordemos un poco al personaje. Abraham, un hombre mayor, muy mayor, a quien Dios lo llama para tener hijos, muchos hijos, con unas particularidades. Su esposa, estéril. Su esposa ya mayor. No solamente era estéril, sino que además ya había perdido la costumbre de menstruar. Ya ella era una mujer que biológicamente imposible para la promesa. Una promesa a alguien viejo, una promesa a alguien que no tiene los requisitos, pero que estaba por vivir el plan de Dios en su vida. Yo no sé si tú te identificas un poco con Abraham. Algunos se sienten ya pasados de tiempo. Algunos sienten que será la próxima generación la que haga lo que yo no pude. Algunos sienten
que no fue para ellos ese mensaje. No sé si tú te identificas, pero si te identificas con Abraham, déjame decirte algo. Si Dios lo pudo hacer con él, también lo va a hacer contigo. Él creyó aún sin ver el cumplimiento. Ahora, ocurrió algo. En el plan de Dios, Abraham quiso intervenir. ¿Y qué pasó por la intervención de Abraham? Ay, la historia se echó a perder. Ahí la historia estuvo mal. Porque, ¿sabes? Cuando es Dios quien organiza, las cosas salen bien. Pero cuando tú y yo intervenimos para querer ayudar a Dios, nos las tiramos. Y todavía estamos viviendo las consecuencias de sus errores. Aún hoy vivimos las luchas, las guerras que se viven en Medio Oriente gracias a la intervención de Abraham al plan de Dios. Dios prepara con propósito. Dios le llamó a Abraham con un propósito. Cuando nosotros intervenimos, echamos para atrás todo, pero cuando Dios interviene, las cosas salen mejor. Dios trabaja incluso cuando no vemos los resultados. Dios estaba trabajando en la vida de Abraham, en su llamado. Y un día se le apareció Dios a Abraham y le dice, de aquí a un año, del otro lado de la habitación estaba Sara, y se echó a reír Sara, porque era un chiste. Muy mal contado, pero un chiste. Y Sara dijo, no, eso no es posible, eso no va a pasar. Ya este pobre viejo, no. Yo ya no. Eso no va a ocurrir. Y Sara se ríe. Y la presencia de Dios que estaba en ese momento con Abraham hablando, le dijo a Sara, de aquí a un año vas a tener en tus brazos el cumplimiento de esta palabra. Y se cumplió. Porque Dios no depende de mis cualidades, Dios no depende de mis atributos, Dios no depende de mis capacidades para Él obrar. Él actúa a pesar de mi debilidad, a pesar de mis deficiencias y a pesar de mis incapacidades. Dios actúa. Y entonces vemos la mano de Dios obrar. Leamos un momento Génesis capítulo 12, versículo 3. Cuando Dios llama a Abraham, le da una promesa y dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Y eso tuvo un cumplimiento en Jesús. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 14, ahí lo tienen. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En Cristo esa promesa de bendición que se dio para Abraham fue abierta para nosotros. Porque Dios no es escaso, Dios piensa en grande, Dios no piensa en chiquito, Dios piensa en multitudes. Si no le hace Apocalipsis,
que de toda lengua, tribu y nación estarán delante del trono del Señor, adorándolo por la eternidad. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo esa promesa de Abraham se dio para nosotros. Esa promesa de que todas las familias de la tierra no se cumpliría sin Jesús. Porque esa promesa lo tenían solo para ellos, los judíos. Pero dice Pablo también que de los dos pueblos tumbó la barrera e hizo uno solo. ¿Y sabes cómo se llama? Iglesia. Tú eres hoy el cumplimiento de una promesa dada por Dios. Dale fuerte el aplauso. Segundo, Dios en los tiempos de gloria. David, cumbre del reino. David, la prosperidad no es el destino final. David fue un hombre que tuvo mucha gloria. David fue un hombre al que Dios le prometió que de su descendencia nacería todos los reyes de ahí para adelante. De ti vendrían todos los reyes. Siempre habrá un hijo de David sobre el trono. Y ese trono y ese hijo apuntaba a una sola persona, a Jesús. No a Salomón, no a los demás hijos de David o a los más descendientes de David. Apuntaba a uno en particular, a Jesús. Porque todo el Antiguo Testamento apunta a una sola persona, a Jesús. Porque todo el Nuevo Testamento apunta a una sola persona, Jesús. Porque todas nuestras vidas deben apuntar a una sola persona, a Jesús. En los tiempos buenos, en los tiempos de bendición, debemos caminar hacia Dios. Debemos caminar hacia el propósito de Dios. Y la última frase que tienes ahí dice: la bendición no reemplaza al Mesías. Porque algunos se distraen. Diga, no yo. Diga, no yo. Otros. Otros se distraen en las bendiciones. Otros se distraen en las riquezas. No sé si a alguno le ha pasado que empiezan a orar por una bendición, la bendición llega y dejaron de orar. No sé si a ti, a otros les ha pasado. ¿Cierto? ¿O has visto a alguien que viene a la iglesia permanentemente porque necesitan algo de Dios y de pronto Dios lo cumple y después se perdieron? Ahí está. La promesa a David. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Dice: y será firmada tu casa en tu reino para siempre, delante de tu trono, y trono será estable con ¿cuánto tiempo? Eternamente. Cumplimiento de esta palabra en Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El Señor le habló a David de una promesa. Su hijo Salomón heredó el trono. Jeroboam quiso destruir el reino de Israel, pero déjame decirte algo: aunque el reino se divida, la promesa permanece. Aunque las circunstancias difíciles lleguen, la promesa de Dios para tu vida permanece. Aunque las circunstancias sean adversas, la promesa de Dios permanece para siempre. Dile amén. Dale fuerte aplauso al Señor.
Tercero, Dios en tiempo de crisis. El texto que leímos al comienzo en Mateo capítulo 1, versículo 17, habla de tres momentos: el momento de Abraham, el momento de David y el momento del exilio babilónico. Porque después de David las cosas se pusieron feas. Después del momento de gloria, las cosas se pusieron feas. Reinos invadieron. Primero se divide el reino, luego son invadidos y son exiliados a Babilonia. Y en Babilonia viven en un cautiverio por 70 años. Y en ese tiempo podríamos pensar que la promesa se perdió, que el cumplimiento estaba más lejos. Pero déjame decirte algo: entre más oscuro, la luz va a resplandecer más fuerte. El exilio, la noche más oscura del pueblo de Israel, la crisis que casi detiene el plan de Dios, pero no tiene un obstáculo el cual Dios no pueda vencer. Dios preserva en medio de la ruina, en medio de la dificultad. Dios permanece fiel. En tus peores momentos, recuerda que el propósito está por encima de tus circunstancias. Y que en medio de la crisis, Dios también trabaja. Que no descansa, que no duerme el que nos cuida. Promesa en el exilio. Ezequiel capítulo 34, versículos 22 y 24. Dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre ovejas y ovejas, y levantaré sobre ellas a un pastor. Él apacentará a mi siervo David. Él apacentará y él será por pastor. Yo, Jehová, seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Y su cumplimiento, el mismo Jesús lo dio. Juan capítulo 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor, haciendo referencia a ese pastor de Ezequiel. Yo soy el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Él vino a cumplir un propósito. Él vino a cumplir el propósito de Dios, pero también vino a cumplir el propósito sobre cada uno de nosotros. Él vino porque Él sabe que en Dios tú y yo tenemos esperanza. El momento perfecto. Quiero que vayamos un momento a Gálatas capítulo 4, versículo 4. A mí este pasaje me enamoró más de Dios. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús no nació un año antes ni un año después. Jesús no nació un día antes ni un día después. Jesús nació el día correcto, el día perfecto, en el lugar y momento exacto en el que Dios lo planeó. ¿Sabes por qué? Porque Dios cumple todo lo que promete. Porque su palabra siempre se cumple. Y si Él ha dado una palabra a tu vida, déjame decirte algo: Dios cumple su propósito en ti. Como un rompecabezas,
visto desde cerca, parece todo desordenado. Dios siempre vela la imagen completa. Tú y yo vemos todo en desorden, pero Él es el único que tiene el control y ve todo de forma organizada. Jesús es nuestra meta final. Cristo unifica promesa, gloria y crisis. Cristo, la historia tiene sentido. Tu vida y la mía, sin Él, son un desastre. Él nos organiza. Él nos da sentido. Él nos da propósito. Y en Él también se cumplirán todas las promesas que Dios ha dado a tu vida. Quiero que te coloques de pie. Y ahí donde tú estás, recuerda cada una de las promesas que Dios ha dado a tu vida. Recuerda que si Él nació en un pesebre, no fue una casualidad, no fue un accidente, fue porque Él había prometido que en ese lugar nacería. Que si nació en Belén, el pueblo más olvidado del reino, no fue una casualidad, fue porque así Dios lo había prometido. Que si nacería de una pobre mujer virgen, bueno, eso no fue una casualidad, es porque Dios lo había prometido. Y Él cumple lo que promete. Si Él te llamó a ti, si Él a ti te ha dado propósito, si Él a ti te ha dado promesas, déjame decirte algo, eso se va a cumplir, porque Él no miente. Ahí donde tú estás, levanta tus manos un momento y dile: Señor, aquí está mi vida. En el momento perfecto las cosas se cumplirán. En el momento perfecto veremos tu gloria. En el momento perfecto tú haces milagros. En el momento perfecto tu gloria desciende sobre nosotros. Y hoy estamos aquí, Señor, reconociendo que solo tú tienes el control de nuestras vidas, alabándote y glorificándote, Señor. Dile: Señor, yo sé que hay un tiempo para mí. Sé que hay una promesa que sobre mí se va a cumplir, Señor. No ha sido fácil esperarla. No ha sido fácil vivirla. Pero, Señor, gracias porque no me has dejado solo. Porque tu Espíritu me acompaña en cada momento del camino. Y si tú pensaste que el plan de Dios sobre tu vida ya no se cumpliría, hoy el Señor viene a decirte: en la crisis yo también trabajo. Hoy el Señor vino a decirte: yo no he olvidado lo que prometí. Hoy el Señor te dice: yo cumplo mi palabra. Si otros te han defraudado, no esperes que yo lo haga, porque yo siempre cumplo lo que prometo, te dice el Señor. Dile: Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra me da esperanza, porque tu palabra me da vida, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres Rey, porque tú eres Rey. Reinará sobre un trono